que son a término. O sea, que no por pesar menos de 1 kilo quiere decir que necesariamente el bebé pretérmino. Hay un pequeño porcentaje que no lo son. Son los restringidos. Así que tenemos un bebé muy restringido, un afectado en cuanto al crecimiento fetal muy severo. Ese bebé podría pesar menos de 1 kilo y tener 37 semanas de embarazo, por ejemplo. Y en esos dos parámetros, kilos versus o peso versus edad gestacional, la edad gestacional es la que manda. O sea, si es un bebé de 37 semanas, se debe manejar como un bebé de 37 semanas que tiene un menor peso del que se espera. Y si no vamos al otro extremo, el 92% de los bebés que pesan más de 1.500 gramos son a término, pero hay un 7% que es pretérmino. O sea, hay bebés pretérmino, menos de 37 semanas, que pesan más de 2.500 gramos. Y eso, por ejemplo, lo vemos en los hijos de madres diabéticas. Entonces, aunque el bebé pese 3 kilos, no hace que sea un bebé que le va a ir mejor. No, es un bebé pretérmino que pesa 3 kilos y va a hacer todas las complicaciones propias de la prematuridad. Así que, si tenemos que considerar la edad gestacional versus peso, la edad gestacional siempre es la que manda. Mientras más cerca estemos de la semana 37, más posibilidades hay de que el parto se vaya a adelantar. La mayoría de los partos pretérminos muy tempranos, estamos hablando de antes de la semana 30, son patológicos. O sea, en el sentido que ocurren por alguna condición o enfermedad especial. Pero a medida que nos vamos acercando a la semana 37, los partos se pueden ir adelantando por, digamos, condiciones fisiológicas. Simplemente el parto se adelanta sin que haya una enfermedad de fondo. Pero mientras más cerca de la semana 37 estemos, más frecuente o mayor frecuencia hay de partos pretérminos electivos, o sea, los partos pretérminos iatrogénicos o provocados por el médico. Por lo mismo que les mencioné antes, un bebé de 36 semanas que pienso que tengo que interrumpir el embarazo, no me preocupa tanto y siento que lo puedo interrumpir a pesar de nacer pretérmino porque le va a ir lo más probable relativamente bien. Y tenemos que comenzar a pensar en otro sentido. No todos los bebés que nacen eh, cerca del término les va bien. Algunos se complican y no debe ser nunca tomada una decisión de interrupción solamente porque puede estar cerca de la edad. Si hay una indicación, se interrumpe y sabemos que si es pretérmino puede tener complicaciones. Entonces, la idea original del manejo, o sea, lo primero que se pensaba que tiene que ser el manejo de la labor de parto pretérmino, del parto pretérmino, era prolongar el embarazo la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, si se puede llegar hasta el término, sería ideal. Ya se sabe que eso no es así. O sea, muchas labores de parto pretérmino no se pueden prolongar por más que se, no se pueden, el embarazo, pero no se puede prolongar por más que se intente. Entonces, el dogma en este momento es prolongar el embarazo por lo menos 48 horas. Y esas 48 horas son con dos propósitos. Uno, poderle poner corticoides, porque sabemos que los bebés que le ponemos corticoides le van a ir mucho mejor, o sea, que no le ponemos corticoides. O dos, si es necesario hacer una transferencia inútil. Por ejemplo, ustedes están en el interior, en un centro de salud que no tiene servicio de neonatología, no hay neonatólogo disponible, un bebé de 28 semanas, si nace ahí se va a morir, y ustedes entonces tienen la opción de autoinhibirlo para poder transferirlo y que llegue a un hospital de tercer nivel con un servicio de neonatología que pueda lidiar con ese bebito muy prematuro. ¿Okay? Entonces son las únicas dos razones por las cuales se le hace el manejo del pretérmino realmente. Tratar de prolongar el embarazo para poderle poner los corticoides y en el camino ver si necesita o no ser transferido en útero, porque es mucho más fácil manejar el bebé dentro del útero que ya una vez está fuera. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos grupos grandes, por ejemplo, como el Royal College, que son los ginecólogos detrás del Reino Unido, consideran que es razonable no usar tocolíticos porque realmente nada más necesito sacar 2 o 3 días y muchos de estos embarazos se pueden prolongar esos 2 o 3 días. Pero la conducta actual y la más aceptada en nuestros países es darle la tocolisis para garantizar que el parto no se dé, para poderle poner esos corticoides que son tan importantes para el desarrollo, por lo menos respiratorio, aunque no es el único beneficio que vamos a tener. Pero vamos a ver un momento. Lo otro importante es recordar que tenemos que pensar en términos de semanas. No es voy a prolongar el embarazo 2 o 3 días y con eso voy a ganar algo. No. Se ha visto que si uno no logra prolongar el embarazo por lo menos una semana, a partir del momento que se toma la decisión, realmente no vemos un buen pronóstico. Entonces, no pensar en términos de voy a sacarle unos 3 o 4 días más. No. Si voy a prolongar el embarazo, es pensando en términos de sacarle una semana, porque por cada semana de embarazo que yo prolongue el embarazo, el pronóstico de ese bebé mejora. Así que realmente son dos manejos. El manejo inicial, las 48 horas para los corticoides, y si decido darle algún tipo de manejo expectante según la patología que tenga,
pensar en términos de, ok, vamos a tratar de sacar una semana y de semana en semana se va decidiendo qué se va a hacer. Por ejemplo, como en el caso de las rupturas prematuras de membrana. Porque, como digo, cada semana que le saquemos es donde vemos diferencias en morbimortalidad, principalmente neurológica y respiratoria, pero principalmente me interesa la parte neurológica, porque el cerebro fetal crece hasta que el bebé nace. Entonces, anteriormente se manejaba el concepto, nuevamente, de que si yo tengo contracciones uterinas, esas contracciones uterinas son las que van a provocar que el cuello dilate. Y esa dilatación va a hacer que el bebé se salga. Si yo le pongo un agente togolítico, suprimos las contracciones, y si suprimos las contracciones, prevengo la labor de parto paterno. ¿Okay? Ya se ha visto que no es así. Como le digo, primero que nada, ningún tocolítico ha alcanzado a cubrir las expectativas, o sea, no hay un tocolítico perfecto, no hay un tocolítico que garantice que no se va a dar el parto. Hay labores de parto que no se pueden detener a pesar de que uno haga el esfuerzo. Sí que lo importante es pensar en que quieren ganarle 48 horas por el corticoide. Y esto se debe principalmente a que desconocemos los mecanismos reales que inician la cascada del inicio de la labor de parto. Hay muchas hipótesis del famoso síndrome de parto pretérmino, y mientras no sepamos realmente qué inicia la labor, no tenemos forma de tener un tocolítico que sea perfecto. Así que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces vamos a ver esos tres escenarios. ¿En quién hago el diagnóstico de parto pretérmino? ¿Qué tocolítico les voy a mandar a ese paciente? Y si existe o no lo que se llama tocolisis crónica, o sea, de mantenimiento en estas pacientes que han tenido amenaza de parto pretérmino. Entonces vamos a ver qué tenemos. Primero, si yo tomo a todas las pacientes, ¿alguien preguntó algo? No, creo que no. A ver, si yo tengo a todas las pacientes que llegan con clínica de labor de parto pretérmino al hospital, o sea, pacientes con actividad uterina, con dolores, con contracciones, solamente el 20% van a tener parto pretérmino. La mayoría de las pacientes con clínica de actividad uterina, el 80% van a hacer falsas labores de parto pretérmino. Así que lo primero que tenemos que sacar de esto es la conclusión de que la clínica no es muy buena. Hay muchas razones por las cuales la paciente puede referir o tener actividad uterina. Muchas veces no son contracciones, son dolores ligamentarios, son movimientos del bebé. Hay muchas cosas que pueden molestar. Así que no todas las clínicas sugieren una labor de parto pretérmino. Solamente el 20% de estas pacientes tienen de verdad un parto antes de tiempo. Cuando queremos evaluar pruebas para hacer el diagnóstico y saber en qué paciente de verdad amerita o no darle tratamiento, tenemos dos poblaciones. Tenemos las mujeres asintomáticas, primero que nada. ¿Okay? ¿Qué paciente sin síntomas, con un embarazo temprano, tiene mayor riesgo de parto pretérmino? ¿Okay? Y dentro de las pruebas que se pueden usar para predecir el riesgo de parto pretérmino, de todas las pruebas que han sido estudiadas, solamente dos han demostrado tener utilidad: la longitud cervical y el test de fibronectina. Cuando tenemos pacientes sintomáticos, o sea, esa paciente que llega con alguna actividad uterina, y evaluamos pruebas para predecir parto pretérmino, solamente dos pruebas han demostrado tener utilidad realmente: la longitud cervical y el test de fibronectina. Así que cuando vemos estos escenarios, son las pruebas con las que vamos a estar trabajando, ¿okay? Para el diagnóstico: longitud cervical y test de fibronectina. La fibronectina es un polisacárido que une la membrana amniótica con la deciduo. ¿Okay? Básicamente como si fuera el pegamento que une la membrana amniótica con la decidua endometrial. ¿Okay? Cuando la paciente tiene contracciones, esas contracciones van a separar la unión amniodecidual. Y al separar la unión amniodecidual van a liberar prostalaninas, y esas prostalaninas obviamente pueden iniciar más contracciones, pero también liberan fibronectina. Y la fibronectina se puede medir porque no hay a nivel vaginal, solamente está a nivel de esta unión amniodecidual. Se ha visto que si usted le hace un test de fibronectina a una paciente y sale negativo, la posibilidad de un parto ante la semana 37 es menos del 85%. O sea, es una prueba muy útil por su valor predictivo negativo. O sea, me ayuda a saber qué paciente que llega con clínica no va a tener una labor de parto pretérmino. Y eso se demostró en muchos estudios posteriores. Así que la visión previa que teníamos, que el diagnóstico de labor de parto pretérmino se hacía con clínica, o sea, la paciente con dilatación cervical, con actividad uterina, con modificaciones cervicales,
sea, la clínica nada más el 80% no tiene labor de parto. Si a la clínica le agrego el examen ginecológico y encontramos modificaciones cervicales, la mitad no va a tener labor de parto pretérmino. Entonces son pruebas que tienen muy poco valor y son muy poco útiles para saber quién de verdad se va a beneficiar o no de una hospitalización o de un tratamiento. Así que tenemos que usar cosas más dirigidas y por eso está el fibronetina y la longitud cervical. Entonces, la longitud, ya vimos la fibronetina. El problema que tenemos con el test de fibronetina es que no hay disponible. Los hospitales lo teníamos hace un tiempo, se dejó de traer, ahora mismo no hay, o creo que hay un lugar que está comenzando a distribuirlo nuevamente, pero no está disponible en el mercado público. Así que no hay test de fibronetina para trabajar, así que nos quedamos con la longitud cervical, que desde un punto de vista, desde un punto de vista de salud pública, es mucho más costo efectivo, porque hay ultrasonido en casi todas las unidades de atención de maternidad, y la prueba para la longitud cervical es relativamente fácil de hacer. Básicamente es un examen ginecológico, se coloca el transductor vaginal y se mide la longitud cervical en centímetros. El valor de corte para hablar de un cuello corto, o sea, un cuello más corto de lo esperado, es 2.5 centímetros, que es como el valor que utilizamos para diferenciar quién tiene una verdadera labor de parto pretérmino o no. ¿Okay? ¿Por qué 2.5 centímetros? Porque 2.5 centímetros es la longitud cervical que el 10% de la población tiene sin tener un parto pretérmino. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tomo a todas las embarazadas bajo riesgo y les mido la longitud cervical, el 90% de las pacientes que tengan su parto después de la semana 37 van a tener en todo momento del embarazo longitudes cervicales mayores de 2.5. Solamente el 10% de esa población va a tener cuellos más cortos. Eso quiere decir que si a una paciente le medimos un cuello menor de 2.5, ¿va a tener un parto pretérmino? No necesariamente. Recordemos que puede ocurrir en condiciones normales, en el 10% de la población. Pero es menos probable tener un cuello corto y no tener una labor de parto pretérmino. Por eso que se usa ese valor. El otro valor que se usa es el 1.5. Longitud cervical menor de 1.5 centímetros es el percentil 1.5. O sea, solamente el 1,5% de la población de embarazadas que no tienen parto pretérmino tienen longitudes cervicales de ese tamaño. Así que son buenos valores de corte, pero actualmente el valor de corte que utilizamos para lo que llamamos cuello corto es 2.5 centímetros. Si un cuello por ultrasonografía vaginal pide más de 3 centímetros, la posibilidad de un parto pretérmino a corto plazo, estamos hablando de los próximos 7 días, extremadamente bajo. Y si el cuello mide menos de 1.5 centímetros, el riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días es mucho más alto. Las pruebas no son perfectas, pero son los valores de corte que utilizamos para trabajar y decidir qué paciente va a meritar algún tipo de tratamiento o no. El problema es cuando tenemos pacientes en estos valores, entre el 1.5 y el 3. Pero lo importante es que el valor de corte es 2.5. Cualquier valor menor de 2.5 es un cuello corto y es una paciente que podría o no beneficiarse de algún tipo de manejo. Obviamente podemos combinar las pruebas, ¿ok? Y yo puedo hacer una longitud cervical con un test de fibronetina y esta combinación ha demostrado ser muy útil, al punto que si una paciente tiene un cuello menor de 1.5 centímetros con un test de fibronetina positivo, todas, el 100%, van a tener un parto antes de 3 semanas del diagnóstico. ¿Okay? Y si la paciente tiene una longitud cervical mayor de 1.5 centímetros o un test de fibronetina negativo, la posibilidad de un parto, digamos, en los próximos 120 días es casi cero. Entonces, se pueden combinar las pruebas, pero como realmente le digo, no hay ahora mismo test de fibronetina, así que nada más trabajamos con la longitud cervical. Igual a la inversa, un cuello largo con un test de fibronetina negativo, la posibilidad de parto a corto plazo es extremadamente baja. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos una paciente que llega al cuarto de urgencia con actividad uterina, con dolores, la examinamos, le hacemos la longitud cervical, el cuello le mide 2 centímetros y le palpamos actividad uterina. Bueno, es una paciente con una amenaza de parto pretérmino o una labor de parto pretérmino que no ha tenido parto todavía. A esta paciente se beneficia de 2 manejos. El uso del tocolítico con el propósito de poder poner el corticoide. Ya, ese es el propósito. Su hospitalización o la indicación de manejo de su paciente, pensar en la tocolisis para poderle poner corticoides. Una vez le hemos puesto corticoides, en teoría ya hemos tenido el efecto que estamos necesitando y conseguimos nuestro propósito. Después de las 48 horas del corticoide, realmente ya el manejo
Tocolítico no está indicado. Por eso que decimos que no existe la tocolisis de mantenimiento. Una verdadera labor de parto no la va a detener nadie, pero por lo menos darnos la oportunidad de poner los corticoides. Entonces, los corticoides tenemos dos tipos. Tenemos la betametasona y tenemos la dexametasona. Betametasona son 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, dos dosis. O sea, una dosis hoy, una dosis mañana. La dexametasona son 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Al final también son 24 miligramos, nada más que se divide en 4 dosis. ¿Okay? Ambos medicamentos buscan el mismo propósito, la maduración del pulmón. Específicamente me interesa su efecto sobre el alveolo. A nivel del saco alveolar están los neumocitos, en particular tenemos neumocito tipo 1 y el tipo 2. Desde el punto de vista de nosotros, de nuestra discusión, me interesa el neumocito tipo 2, porque el neumocito tipo 2 es el que se encarga de producir el surfactante, que es el que me garantiza que ese alveolo no colapse cuando inicie la respiración propiamente dicha del adulto, o por lo menos no la respiración intrauterina. ¿Okay? Entonces, el hecho de que yo le ponga corticoides estimula al neumocito tipo 2 a producir surfactante y me garantiza que haya un adecuado pool de surfactante para que si el parto se adelanta, a ese bebé respiratoriamente hablando le vaya lo mejor posible. Así que el uso del corticoide es para desarrollo o maduración pulmonar, pero no es el único beneficio. La maduración pulmonar, el beneficio lo observamos generalmente a las 48 horas de la primera dosis, o sea, 72 horas en total. O sea, una vez pongamos la primera dosis, 48 horas después, o sea, poniendo la segunda lo que hay en el camino, se considera que sus pulmones ya están maduros y si hubiera que interrumpir el embarazo, ya le damos el beneficio de la introducción a ese bebé. Pero desde las 4 horas de aplicada la primera dosis ya tenemos un beneficio, porque el corticoide también sirve como profiláctico de hemorragia intraventricular, que en los prematuros, mientras más prematuro sea peor, un prematuro con hemorragia intraventricular es un bebé que le va muy mal. Entonces, los corticoides ayudan a reducir el riesgo de hemorragia intraventricular. Bajo ese escenario, o bajo esta consideración, si tenemos una paciente que llega con labor de parto pretérmino con 3 centímetros de ruptura, voy a interrumpir este embarazo porque ya te he indicado, tengo sospecha con lo que sea. Ponerle corticoides estaría indicado siempre y cuando yo piense que la labor de parto se debe demorar más de 4 horas. ¿Okay? Porque ya ahí tenemos el beneficio del efecto de protección de hemorragia intraventricular. Entonces, si tenemos un embarazo, un bebé con un alto riesgo de hemorragia, como sería un pretérmino extremo, con una labor de parto que por las vías va a demorar más de 4 horas, el uso del corticoide puede ser útil para prevenir la hemorragia, no necesariamente para maduración pulmonar. Sí que usted le puede mandar a poner su corticoide, aclarando de que no lo está poniendo para maduración pulmonar, sino para reducir el riesgo de hemorragia intraventricular. Así que no limitemos el uso del corticoide solamente porque yo pienso que el parto se va a adelantar. Lo otro importante es que el corticoide tiene sus indicaciones. Son en pacientes con labores de parto, o mejor dicho, con partos inminentes. No se usa el corticoide por si acaso, no se usa el corticoide porque de repente por si el parto se adelanta, no. El corticoide es una droga muy poderosa, tiene efectos sobre el desarrollo, sobre el desarrollo fetal, sobre peso fetal, pero principalmente sobre el desarrollo cerebral. Se ha visto que el uso del corticoide en ciclo repetido puede afectar la densidad de neuronas grandes del área límbica, eso es área de desarrollo social. Así que definitivamente el uso de corticoides no está indicado por si acaso. O sea, tiene que haber una indicación. Paciente con labor de parto pretérmino, con evidente amenaza de parto pretérmino, con sospecha de un parto pretérmino, está indicado el uso de corticoides para maduración pulmonar y solamente un ciclo, o sea, de 2 dosis de beta o 4 de dexametasona, una vez se recibe el tratamiento, no se vuelve a repetir, porque dosis repetidas entonces nos traen todas las complicaciones sin ninguno de los beneficios. Entonces, ¿a qué edad ponemos los corticoides? Lo ponemos después de la semana 24. ¿Por qué después de la semana 24? Porque después de la semana 24 es cuando aparecen los sacos alveolares y por lo tanto el neumocito tipo 2. Ponerle corticoides antes de la semana 24 no tiene sentido porque no hay alveolo y si no hay alveolo no hay surfactante sobre el cual se vaya a estimular la producción. Y se pone, o el límite de colocación de corticoides es hasta la semana 34. ¿Por qué la semana 34? Porque después de la semana 34 se asume que el pool de surfactante es suficiente para garantizar una adecuada respiración. ¿Okay? Entonces,
Primera dosis en las primeras 4 horas, sabiendo o si sospechamos parto por lo menos 4 horas después de la aplicación. El efecto máximo a las 72 horas desde el punto de vista respiratorio. Entonces, eso para, como digo, hay que poner el corticoide. ¿Qué le puedo poner de medicamento para evitar que el parto se dé? ¿Cuáles son los tocolíticos que tengo disponibles? Bueno, tenemos básicamente toda esta lista de tocolíticos. Algunos son más efectivos que otros. Vamos a mencionar los que dice la literatura. Hay libros que hablan de que la hidratación puede utilizarse para el manejo de la labor de parto pretérmino. Y lo pueden ver en los hospitales. La paciente llega, la acuestan, le ponen una venoclisis y le hidratan. Hay un motivo fisiológico detrás de esto. Si su paciente está deshidratada, la deshidratación estimula la liberación de hormona antidiurética, vasopresina. Y la vasopresina tiene una relación cruzada con la oxitocina, por lo tanto, la deshidratación me puede provocar contracciones. Así que el uso de hidratación en la paciente que tiene contracciones puede tener una razón fisiológica válida. ¿Okay? Ahora, ¿es realmente útil? Solamente sería útil si su paciente de verdad tiene contracciones por deshidratación o sea una paciente que esté deshidratada. Una paciente, por ejemplo, inmigrante que sacamos de la selva del Darién, que está deshidratada, que llega con dolores, definitivamente es una paciente que se podría beneficiar con hidratación y de repente con eso los síntomas mejoran. Pero la colocación de una venoclisis a una paciente con labor de parto pretérmino es más que nada un efecto placebo. Es para poner una venoclisis y que descanse y ver si con el descanso la paciente no inicia o sigue con actividad uterina. Realmente ya van a necesitar algún tipo de tocolítico propiamente dicho. Y los tocolíticos los van a reconocer porque en alguna parte van a interactuar con el calcio, que es lo que estimula la contracción del músculo uterino. El calcio es una calomodulina, está actúa sobre la quinasa cadenas livianas de miosina, lo cual hace que ésta se contraiga, se fosforile y el músculo entonces entra en contracción. Entonces, cualquier medicamento que meta calcio en el retículo sarcoplásmico va a ser un uteroinhibidor y cualquier medicamento que saque calcio del retículo sarcoplásmico, por lo tanto tiene lo más disponible, va a ser un provocador de contracciones uterinas, son uterotónicos. Así que la oxitocina, la proteína F2-alfa, las prostaglandinas estimulan la salida de calcio, mientras la progesterona o el AMP cíclico son eh, almacenadoras de calcio en el retículo sarcoplásmico, por lo tanto, es uteroinhibidor. Entonces, cuando quieres saber si un medicamento funciona o no, piensa en dónde interactúa con el calcio. Cuando vamos a evaluar tratamiento, porque antes vimos diagnóstico, era tratamiento, en pacientes asintomáticas, o sea, una paciente con historia de parto pretérmino, asintomática, que ya vimos que puede tener algún tipo de factor de riesgo para parto, por ejemplo, tiene un cuello corto sin tener ningún tipo de actividad en el tamizaje que le hacemos, que involucra un riesgo de parto. A esta paciente lo único que ha demostrado tener alguna utilidad realmente, tanto para venir parto de menos de 34 y 37, son las agentes progestacionales. O sea, la progesterona, que es la hormona de la fase quiescente del embarazo, es la hormona que se encarga de evitar que la labor de parto inicie. La progesterona ayuda a que la labor de parto no progrese y se evite que el parto se adelante. Entonces, no es un uteroinhibidor, no es un medicamento para detener contracciones, es un medicamento para evitar que la labor de parto inicie, que es básicamente lo que nos va a traer el problema. Y en las pacientes con labor de parto pretérmino tiene un riesgo de parto pretérmino, así que los agentes progestacionales pueden ayudar. Entonces, el uso de progesterona, en particular en este momento se está usando progesterona micronizada a dosis de 200 miligramos vía vaginal, se ha visto que puede reducir el riesgo de parto pretérmino en pacientes asintomáticas con historia de parto pretérmino, por ejemplo, con un cuello corto. ¿Okay? Así que el progestágeno nos puede ser útil como prevención en pacientes de riesgo. Y eso está demostrado en múltiples estudios, o sea que es un tratamiento bien indicado en este momento. Ahora, los otros tocolíticos o los otros medicamentos ya van diseñados, ¿se me fue esto? Los otros medicamentos ya van diseñados como uteroinhibidores. O sea, ahora sí, yo no quiero, son las pacientes sintomáticas, la paciente que llegó con actividad uterina, yo quiero que el parto se detenga porque quiero ponerle corticoides. Entonces tenemos, los betamiméticos eran el gold standard. Los betamiméticos básicamente trabajan sacando calcio de retículos, por medio del AMP cíclico sacan calcio de retículos sarcoplasma. Así que producen uteroinhibición. Tenemos los bloqueadores de canales de calcio, como la nifedipina, bloquean canales de calcio, hay menos calcio disponible, por lo tanto, uteroinhiben. Tenemos el sulfato de magnesio. En algunas temporadas se usó sulfato de magnesio. El magnesio, valencia 2, compite con el calcio, valencia 2.
y bloquea los receptores, por lo tanto, provocando ultrainhibición. Y el atosiban, que es el otro que se utiliza, es un antagonista sintético de la oxitocina. O sea, básicamente bloquea los receptores de oxitocina y al bloquear los receptores de oxitocina produce ultrainhibición. Y los inhibidores de la síntesis de prostalaninas, como mencionamos, las prostalaninas sacan calcio del retículo sarcoplásmico, así que producen contracciones. Así que si yo inhibo la síntesis de prostalaninas, estoy haciendo un efecto ultrainhibidor. Bien, eso básicamente para que repasáramos los tocolíticos disponibles en el mercado en este momento. De todos esos tocolíticos que acabo de mencionar, la evidencia indica que el mejor tocolítico es el inhibidor de la síntesis de prostalaninas. Ejemplo, usamos indometacina. Se ha visto que el uso del inhibidor de síntesis de prostalaninas retrasa la labor de parto en 48 horas y retrasa la labor de parto a los 7 días, comparación con placebo. Así que es el medicamento de elección. El problema que tiene el inhibidor de síntesis de prostalaninas es que tiene un perfil de seguridad no tan bueno. Aumenta el riesgo de hemorragia, aumenta el riesgo de gastritis, trae molestias y no se puede utilizar después de la semana 32, porque después de la semana 32 se puede asociar al cierre prematuro del ductus arterioso. Así que, y mientras más edad gestacional tengan, mayor es la posibilidad de que se cierre el ducto. Así que no está indicado su uso en edades gestacionales ya de 30 semanas para arriba. Así que por eso utilizamos con más frecuencia los bloqueadores de canales de calcio. Disponibles en los hospitales tenemos ahora mismo Nifepar, que es nifedipina líquida, y esta nifedipina líquida actúa bloqueando los canales de calcio y por lo tanto ultrainhibida. Dentro de las medicinas, tanto los inhibidores de síntesis de prostalanina como la nifedipina son útiles. Ambos funcionan muy bien. El mejor es el inhibidor de la síntesis, pero ya vimos que su perfil no es muy bueno en seguridad. Así que la nifedipina es el que usamos como primera elección para ultrainhibición para poderle poner corticoides. ¿Por cuánto tiempo? Por las 48 horas que necesitamos para poderle poner corticoides. Después de pasar las 48 horas de corticoides, la autoinhibición se suspende y si la paciente inicia labor de parto, por algo está iniciando labor de parto. ¿Okay? Hay a veces labor de parto, como digo, que no se pueden detener porque hay una infección intraamniótica, hay algo no diagnosticado y esa labor de parto no la voy a poder frenar. Y frenarla nos puede traer algunas consecuencias. Así que corticoides, ultrainhibición 48 horas, se suspende y vemos cómo nos va esas 48-72 horas. Buscamos algo más que nos explique la labor de parto, por ejemplo, una infección vaginal u urinaria. Entonces, como mencioné, no hay tocolítico claramente en primera línea. El uso de antibióticos no está indicado, aun cuando una causa frecuente de labor de parto pediátrico pueden ser las infecciones vaginales. No hay indicación del uso de antibióticos, más se ha visto que mandar antibióticos en labores de parto pretérmino me puede aumentar el riesgo de secuelas neurológicas a largo plazo, porque básicamente estoy dejando al bebé dentro de un ambiente infectado, que es lo que me trae las complicaciones. ¿Cuál es el único espacio donde sí está indicado el uso de antibióticos? En toda labor de parto pretérmino que se conozca colonizada por estreptococo grupo B, hay que mandarle el antibiótico cuando llegue a la labor de parto. O dos, en toda paciente con una labor de parto pretérmino donde no sé el estatus de estreptococo grupo B. Así que si no conozco si la paciente es colonizado o no por estreptococo grupo B, se le debe dar cobertura con antibióticos, ampicilina, que es el que se manda. Penicilina sería lo ideal, pero la ampicilina está más disponible. Y se usa hasta que sale el resultado del GBS. Una vez tengo el resultado del GBS, si sale negativo, se suspende el antibiótico y si sale positivo, entonces, y vemos que no tiene un parto inminente, se puede suspender y se reinicia cuando la labor de parto reinicia. Así que el uso de antibióticos, como digo, solamente en el escenario de un GBS positivo. Recordemos que no hay tocolíticos de mantenimiento, no hay tocolíticos a largo plazo, solamente son por las 48 horas por el corticoide. El tocolítico va a prolongar el embarazo 48-72 horas principalmente, como digo, solamente para eso o para transferencia en útero. Y el mandar o tener a la paciente acostada en reposo absoluto o en reposo pélvico, que es no tener relaciones sexuales, ninguno de los dos ha demostrado que reduzcan algo de parto pretérmino. ¿Okay? Así que su paciente, una vez pasa el cuadro agudo, una vez terminamos corticoides, una vez decidimos que la paciente no está en un parto inminente, esa paciente realmente se puede manejar y regresar a su vida habitual, o sea, regresar a su casa, regresar a lo que estaba haciendo. Se recomienda básicamente no levantar pesos pesados, pero si tiene relaciones, etcétera, puede hacerlo y esto no va a aumentar la tasa de parto pretérmino. ¿Okay? Así que no es necesario tener la paciente acostada como una lápida, porque obviamente eso me aumenta ciertos riesgos que no debo
o debo evitar. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a parto pretérmino. Preguntas hasta aquí. La segunda parte es un poco más corta, pero preguntas de parto pretérmino. Doctor, yo tenía una consulta. Es que no me queda claro como la interpretación que le debo dar al uso de la prueba de fibronectina y como longitud de cervix. Sé que mencionó que el corte es de 2,5 centímetros, pero o sea, si la paciente me viene con la historia de contracciones uterinas y con síntomas, el que yo le mido un cuello uterino de 2,5 centímetros, o sea, lo que yo debo interpretar es que es más probable que tenga un parto pretérmino. Ok, sí, o sea, acuérdate que la paciente va a ir al hospital. Hay dos formas de hacer el diagnóstico. Una es la paciente que viene a hacerse un tamizaje, una prueba pronóstica, que en Ah, ok, teoría debería hacerse todas las pacientes para predecir quién podría tener un parto pretérmino. ¿Ok? Pero así que la paciente llega primer trimestre, le hago una evaluación, le mido cuello. Si el cuello sale corto, es una paciente con riesgo de parto pretérmino. Y esa es la paciente que se beneficia de progesterona, por ejemplo. ¿Ok? ok, El otro escenario es la paciente que llega con actividad uterina, llega con dolores, llega con contracciones, le mides un cuello y le encuentras un cuello corto, o sea, menos de 2,5 centímetros. Entonces, si esa paciente tiene un cuello menor de 2,5 centímetros con actividad uterina, es una paciente en una labor de parto pretérmino o tiene una amenaza de parto pretérmino. Esa es la paciente que le ponemos tocolíticos y le ponemos corticoides para moderación pulmonar, esperando que eso sea suficiente. Y si el parto se adelanta, bueno, se adelanta, y si no se adelanta, se suspende el tratamiento y simplemente se sigue vigilando. Generalmente el seguimiento se hace con ultrasonido para medir el cuello, y a esa paciente que ya salió del cuadro y que quedó con un cuello corto y que está sintomática, se le podría también mandar progesterona para reducir el riesgo de que el parto pretérmino se dé. O sea que ok, básicamente esos son los dos escenarios. Fironectina más que nada es para diferenciar qué paciente tuvo o no la labor de parto pretérmino. ok, Entonces, si la paciente llega y tiene fibronectina negativo, esa paciente es lo más probable que no tuvo una labor de parto pretérmino y que sus síntomas son por otra cosa. Por ejemplo, por una infección urinaria, y habría que buscarle la cosa. ¿Ok? ok. Sí, me queda más claro. Perfecto. Muchas gracias. Listo, gracias. A ver, ¿qué otra pregunta de labor de parto? ¿De término? Doctor, una consulta. ¿Las dosis Sí. de pino para este caso de tocolisis serían superiores, por ejemplo, de hipertensivos, en el caso de que una paciente sea hipertensa y ya de por sí tome nifedipino? Ah, ok, la nifedipina. El nifepar, generalmente la dosis del nifepar es líquido y se da en gotas. Generalmente son cantidades pequeñas. Sí, 10 cc que se van repitiendo, aproximadamente 3 cc, perdón, que se van dando, se repite las 3 horas y se revalúa a ver si la paciente necesita o no. O sea, básicamente se titula. Tú le das 3 cc, se evalúa, se ve si las contracciones siguen o no, y si continúan se le aplica, y si no continúan se suspende. ¿Ok? O sea, realmente no es una dosis antihipertensiva, es una dosis tocolítica. ¿Ok? Sí, vale, gracias. Perfecto. Ok, bien. Entonces, la otra parte de la clase tiene que ver con algo muy similar, que es la insuficiencia ísmico-cervical. Y en este caso el manejo es diferente, no es con tocolíticos, es con un procedimiento que se llama un cerclaje cervical. Entonces, cuando hablamos del cuello del útero y vemos un corte histopatológico de un cuello, orificio cervical interno y externo, esa es la parte que básicamente evita que el bebé se salga, ¿ok? El cuello del útero. Anteriormente se manejaba el concepto de incompetencia cervical. Básicamente el cuello podía retener el embarazo o no podía retener el embarazo. Si lo aguantaba era competente y si no lo aguantaba era incompetente. Sí. Se han dado cuenta que no es tan fácil. Y se presenta el concepto actual es de insuficiencia cervical. O sea, el cuello tiene cierto tono, cierta fuerza, que es capaz de mantener el embarazo intraútero hasta una determinada edad gestacional, porque por peso y crecimiento del bebé, obviamente el aumento del tamaño del volumen uterino hace que ese segmento y ese cuello se comience a abrir. Si es un cuello insuficiente mínimo, lo más probable es que esto comience a pasar después de la semana 32, 33. Pero si es un cuello muy insuficiente, con las 24 semanas ya se comienza a abrir. Y obviamente, mientras más temprano se abra, más fácilmente se va a salir el embarazo. ¿Okay? Así que es muy variable y depende de las condiciones cervicales de cada persona. ¿Okay? Entonces, ¿en cómo hacemos la diferencia
Primera diferencia, la insuficiencia cervical se asocia a dilatación cervical sin dolor o con molestias mínimas. Eso es lo primero que la diferencia de la labor de parto pretérmino, porque la labor de parto pretérmino son contracciones uterinas y por lo tanto con dolor. Entonces, dilatación cervical con dolor, labor de parto pretérmino, dilatación cervical sin dolor con molestias mínimas, pensar en una insuficiencia ísmico-cervical. Bien. Segundo, puede haber o no historia de trauma cervical, o sea, cualquier lesión al cuello me podría aumentar el riesgo de insuficiencia cervical. Las pérdidas gestacionales recurrentes de insuficiencia cervical generalmente se ven en pacientes que refieren a haber tenido pérdida gestacional y cada una de estas pérdidas tiende a ser más temprana que las anteriores. Comenzó a las 32, después la siguiente fue a la semana 30, después a la semana 28 y la mayoría de sus historias van a ser pacientes que refieren que un día llegaron al hospital por una molestia mínima y resulta que tenía 8 centímetros y el bebé se salió. ¿Okay? O que tuviera, o se le diagnosticó membrana de reloj de arena. Las membranas de reloj de arena son membranas que se salen del cuello hacia la vagina, o sea que básicamente uno cuando examina lo que palpa son las bolsas, como si fuera un globo en canal vaginal, que son las membranas amnióticas fuera del cuello, aunque el cuello puede tener nada más 1 o 2 centímetros. Eso se ve muy característico también de la insuficiencia. Es un cuello que se fue abriendo lentamente y al dilatar el cuello permite la entrada de bacterias, las bacterias inflaman las membranas se debilitan y sale como si fuera un globo de las llantas y esa bolsa que se sale es la bolsa de arena y como digo se puede romper muy fácilmente. O la paciente puede tener, como le digo, pérdidas gestacionales de repetición cada vez más temprano. Entonces, el manejo de la insuficiencia ísmico-cervical es quirúrgico. No hay medicinas que esto lo controlen o lo eviten porque es un problema en el tono del cuello y el tono del cuello es tejido conectivo. Ahí no hay tocolítico que funcione, que no es músculo, es tejido conectivo. Entonces, la única solución que tenemos es cerrar el cuello para que no se abra. Y ahí entran las técnicas quirúrgicas como la más utilizada, que es la técnica de McDonald, que la ven allí. En la técnica de McDonald, básicamente lo que hago es que por medio de un examen vaginal veo el cuello del útero, introduzco una aguja y la paso entrando y saliendo del cuello como quien hace una cartera, básicamente, y se anudan en la parte superior, se anudan con múltiples nudos para darle tono a ese cuello. O sea, básicamente yo voy a cerrar el cuello del útero con una sutura, generalmente se usa una sutura de nylon gruesa, para mantener ese cuello cerrado. O sea, le voy a dar la fuerza al cuello que necesita por medio de una sutura. Y esa sutura se deja ahí puesta hasta que lleguemos a la edad donde le pueden hacer, generalmente la semana 37. ¿Okay? La otra técnica, esta que ven que es la técnica de Chirocal, que es muy similar, simplemente se introduce una cinta de hiladillo que va por debajo de la mucosa cervical y también se amarra en la parte superior. Es un poquito más laboriosa, es un poquito más enredada y por eso la que se hace más frecuentemente es la técnica de McDonald. ¿Okay? Entonces, ambas técnicas buscan exactamente lo mismo, cerrar el cuello del útero para evitar que por efectos del crecimiento del embarazo, el cuello se comience a abrir y el embarazo se vaya a salir nuevamente sin dolor y sin actividad, que es lo que la diferencia de la labor de parto preterno. Entonces, hay dos escenarios para la aplicación del cerclaje. Tenemos primero que nada el cerclaje electivo. El cerclaje electivo es la paciente que yo sé o pienso que tiene alto riesgo de parto por insuficiencia cervical. Así que yo le voy a poner el cerclaje antes que ese cuello se me comience a abrir. Y de múltiples estudios que se han hecho para tratar de determinar quién se beneficia de un cerclaje electivo o no, realmente se ha visto que solamente hay una población que de verdad se beneficia del el cerclaje electivo. Y son las pacientes que han tenido 3 o más pérdidas de segundo trimestre o tercer trimestre temprano. 3 o más pérdidas. O sea, pacientes que hayan tenido 3 o más abortos, aborto de segundo trimestre o parto de tercer trimestre temprano, independientemente de si tienen algún tipo de lesión cervical o no. Pero el simple hecho de tener 3 o más pérdidas son pacientes con alto riesgo de parto, más si esa historia es compatible con insuficiencia, o sea, pacientes con dilatación cervical sin actividad uterina, y estas son pacientes que se beneficiarían de hacer un cerclaje temprano. ¿A qué edad se hace generalmente ese cerclaje? Se hace a la semana, después de la semana 14, realmente promedio de la semana 16. ¿Por qué se hace a edad gestacional y no antes? Porque recordemos que el embarazo no va a tener un gran tamaño al inicio
Así que no va a ser que ese cuello del útero se abra tan temprano. ¿Ok? Necesitamos tener un tamaño de 20, 22 semanas, que es cuando el cuello comienza a abrir por efecto de la gravedad o el crecimiento del bebé. ¿Ok? Y más temprano tenemos el problema que podríamos estarle haciendo o colocándole un cerclaje a un bebé con algún tipo de cromosomopatía. Entonces, realmente el tamizaje de cromosomopatía lo hacemos en el primer trimestre. Entonces, como el tamizaje de cromosomopatía lo hacemos en el primer trimestre, generalmente se deja el cerclaje para después de ese tamizaje, para estar seguro que es un bebé sano y que no es un bebé que va a necesitar algún tipo de interrupción, porque el bebé viene con algún tipo de malformación congénita. Así que, primer trimestre, se hace el tamizaje, se confirma que no tiene ninguna cromopatía, ninguna patología incompatible con la vida, y si ese es el caso, entre la semana 14 y 16 se le hace el cerclaje electivo por antecedente de 3 o más pérdidas gestacionales con historia compatible con sistema cervical. Ok, lo ideal sería no tener que esperar tanto, pero es la paciente donde se ha visto o se ha demostrado que funciona nada más por historia. O sea, nada más por historia se le pasa su cerclaje antes que comience a dilatar. El otro escenario es el cuello corto, o sea, la paciente que tiene no 3 pérdidas, sino 2 o 1. 2 pérdidas o 1 compatibles con insuficiencia ísmico-cervical, como le acabo de mencionar, los criterios que puede tener. No tiene los 3 criterios que ameritan para un cerclaje electivo, pero sí para vigilancia. Entonces, si esta paciente que tiene una historia muy compatible con insuficiencia ísmico-cervical, el programa tiene 2 pérdidas, le hago un ultrasonido y encuentro un cuello corto, o sea, sin actividad uterina, el cuello simplemente se acortó, porque el cuello se va a cortar primero antes de comenzar a abrir. Si el cuello se acorta, esa es una paciente para un cerclaje basado en clínica. Es una paciente que por clínica yo decido que le voy a hacer un cerclaje para evitar que ese cuello se me vaya a cortar. Y ese cerclaje también se hace en el momento que encuentro el cuello corto, y probablemente va a ser después de la semana 16. Ahora, hay estudios que han encontrado que si yo comparo cerclaje versus reposo, en ambos casos básicamente da lo mismo. O sea, no hay una gran diferencia cerclaje versus reposo, pero por lo menos el cerclaje le da la tranquilidad a la paciente de tener su vida normal, sin miedo a que el cuello se vaya a abrir, como podría pasar independiente del cerclaje, sin hacer nada. Lo que sí se ha demostrado es que si la paciente tiene historia de pérdidas previas, ahí el cerclaje funciona. Entonces tengo el escenario donde la paciente tiene pérdidas gestacionales previas, sin llegar a 3. Esa paciente con cuello corto, con historia previa, que yo le hago el cerclaje, ahí tengo un beneficio. Si la paciente tiene el cuello corto, pero no tiene pérdidas gestacionales previas, el cerclaje no funciona mejor que el reposo común y corriente. Y si su paciente tiene un embarazo gemelar, el cerclaje empeora o aumenta el riesgo de parto pretérmino. Así que realmente el manejo del cerclaje es en pacientes que tienen riesgo de parto, como mencioné. Entonces, paciente con de historia de pérdidas, con cuello corto, cerclaje. Paciente con más de 3 pérdidas, cerclaje electivo. Paciente con menos de 3 pérdidas y cuello corto, cerclaje guiado por clínica. Paciente con solamente cuello corto, cerclaje o reposo da exactamente igual, siempre cuando la paciente no tenga actividad, pues si tiene actividad no sería insuficiencia, ya sería una labor de parto pretérmino, debería manejarse como hablamos un momento con topolítico, ¿ok? Pero si su paciente tiene un embarazo gemelar, no está indicado el cerclaje a menos que tenga una clara indicación de insuficiencia muscular. O sea, no se hace cerclaje nada más porque sean gemelos, porque se ha visto que hacer cerclaje en población de gemelos lo que hace es aumentar el riesgo de parto pretérmino. O sea que nos puede ir peor haciendo el cerclaje. Entonces, el ultrasonido seriado en esta paciente en particular está indicado principalmente para decir a quién o no se le hace un cerclaje guiado por clínica por antecedentes clínicos de pérdidas gestacionales. Bien. Si vamos a hacer un cerclaje, no hay indicación del uso antibiótico. Hay algunos estudios pequeños que los mandan, pero realmente no se ha visto que haya necesidad, a menos que exista alguna indicación clara del uso del antibiótico. ¿Okay? Y el uso de tocolítico no está indicado. O sea, no hay ningún estudio que haya demostrado algún beneficio claro
de usar tocolítico después de un cerclaje, el procedimiento no debería iniciar actividad uterina. Así que cada caso es individualizado, pero realmente el manejo es básicamente hacer el cerclaje y después de eso se repite el ultrasonido 24 horas después del procedimiento para verificar que el cuello está cerrado, que no haya ninguna señal de infección y que el cerclaje se vea bien colocado. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podemos tener? En esa foto ustedes pueden ver el cuello del útero, es un cuello abierto, dilatado, lo que se ve en el medio es básicamente las membranas amnióticas, detrás está el bebé. Este es el cuello que, como digo, ya una vez lo tenemos y la bolsa se sale, bolsa en reloj de arena. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes del cerclaje? Son tres, básicamente. Uno, que las bolsas se pueden romper. Ya sea durante el procedimiento, por la manipulación, o sea, por el simple hecho de que el cuello estaba así, y si eso es así, las membranas se debilitan y se pueden romper más fácilmente. Eso puede ir del 2 al 18% según la literatura. El riesgo de coriomionitis, por el mismo principio, si hay una infección intramniótica, desarrolla corio, y obviamente eso también es indicación de otra complicación. Y la tercera es el desplazamiento de la sutura, que puede darse hasta el 10% de los casos, que es que la sutura se afloje. Y si la sutura se afloja, obviamente el cuello se va a abrir y va a dilatar y vamos a tener el parto antes de tiempo, como si no hubiéramos hecho nada. Cuando tenemos desplazamiento de sutura, básicamente el manejo es volver a colocar el cerclaje. Se vuelve a evaluar y se pone un poquito más atrás y un poquito más fuerte. Y si el cerclaje se vuelve a aflojar, ya esa es una paciente que no se beneficia del cerclaje clásico tipo McDonald y va a requerir un procedimiento un poquito más agresivo. ¿Cuál es ese tratamiento un poquito más agresivo? Lo vamos a ver un momentito. Entonces, ¿en qué momento colocar el cerclaje? Como lo digo, se coloca después de la semana 14 para darnos tiempo de hacer el tamizaje del primer trimestre, verificar que ese bebé no tenga ningún problema y asegurarnos de que no estamos haciendo el cerclaje en una paciente que después vamos a tener que quitárselo porque era incompatible con la vida. Así que después de la semana 14 o después del tamizaje del primer trimestre. Cuando lo quito, recordemos que si estamos poniéndolo bajo el escenario de insuficiencia postcervical, ese cuello se puede abrir en el momento en que quitemos la sutura. Así que la sutura se deja hasta la semana 37 promedio. 36, 38 se puede quitar y que la paciente inicie la labor de parto cuando quiera o cuando le toque. ¿Okay? No se quita antes de la semana 37 por eso. Y no se quita más tardíamente porque si la paciente inicia con actividad uterina con el cerclaje, hay más posibilidades de que el cerclaje rompa el cuello y después tengamos una hemorragia obstétrica. Y claramente lo quitamos a la semana 36, 37, que sea lo mínimo, y después eso simplemente esperamos que la labor de parto inicie. ¿Okay? A veces puede haber dificultades técnicas, o sea, el cuello sea muy difícil de evaluar, por ejemplo, paciente que se le ha hecho algún procedimiento quirúrgico y se ha removido gran parte del cuello, puede ser que no tenga suficiente cuello para colocar el cerclaje. Si eso ocurre, tenemos dificultades técnicas o tenemos antecedentes de haber colocado un cerclaje previamente y que este haya fallado, como mencionamos en un momento, entonces está indicado el cerclaje abdominal. En el cerclaje abdominal básicamente lo que se hace es que se hace una operación tipo cesárea, colgando la cesárea, se busca el segmento uterino debajo de la vejiga y se coloca el cerclaje pero por vía transabdominal. Ese cerclaje colocado de esa forma se ha visto que al ser más arriba funciona. No se ha visto que funcione mejor que el de McDonald's. O sea que si tenemos que elegir entre los dos, el de McDonald's es más sencillo y más fácil de colocar con igual efectividad que el abdominal. El abdominal lo guardamos a la paciente que no pudimos hacer en McDonald's. Y tiene el problema de que al ser un cerclaje abdominal, esa paciente va a requerir cesárea porque tengo que quitar el cerclaje vía abdominal. Así que yo quitaría el cerclaje y después le hago la cesárea para poder sacar al bebé. Luego, obviamente, tiene mayor morbilidad, pero solamente en aquellos casos donde el cerclaje vaginal no se pudo hacer. ¿Okay? Anteriormente, en libros viejos pueden encontrar un cerclaje permanente, que considerado como procedimiento de Latch, que era un procedimiento donde el cerclaje se colocaba y se dejaba puesto aún después del parto, para básicamente si vuelve a salir embarazada no tener que estar abriéndole y colocándolo nuevamente. Obviamente eso ya no se hace, se ha visto que el cerclaje erosiona el tejido, a mayor riesgo de infección, va a garantizar la necesidad de cesar en todo futuro embarazo por siempre y se complica. Así que ya no se hacen cerclajes de esta forma, se hace solamente si hay una indicación clara, como mencionamos. Paciente con 3 o más pérdidas electivas, o menos de 2 pérdidas con cuello corto, es donde te ha indicado la colocación del cerclaje guiado por clínica. ¿Ok? Entonces,
Esto es lo que es una insuficiencia ísmico-cervical. Si se dan cuenta, no es lo mismo que la labor de parto pretérmino. Una involucra actividad uterina, la insuficiencia no hay actividad uterina. Una se maneja médicamente con progesterona, la otra se maneja con cirugía, como es el cerclaje. Entonces, no se manejan igual. Y aun cuando en algunas labores de parto pretérmino se puede usar el cerclaje, pero que no se pueda, y en la paciente con cerclaje, con cuello corto, le puedo mandar progesterona, o sea, estamos mandando medicamentos dobles, la vía de tratamiento sí debe ser única. Cerclaje para insuficiencia, progesterona, tocolítico, progesterona y corticoides para la labor de parto pretérmino. ¿Ok? Ambas con el propósito de evitar un parto innecesario. ¿Ok? A ver, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿O todo clarito? ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas, doctor. Ok, perfecto. Perfecto, y nos tomó exactamente una hora, que es lo que estamos buscando. No quería atrasarles demasiado la clase el día de hoy. Entonces, bueno, no podemos dar la clase en la mañana porque tenía otra conferencia, pero ya nos pusimos al día con el programa. Mañana tienen la última clase de la semana y creo que me habían dicho algo de mover el parcial, ¿verdad? Ok, entonces mañana que tenemos el parcial, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces mañana tendrían una clase a las 12 programada, que es la clase que le da el doctor Sánchez, presencial donde siempre. Yo le paso al coordinador de contacto del doctor para que se pongan de acuerdo. Y el miércoles entonces le pongo el segundo parcial, ¿ok? Con los temas que vemos hasta hoy. Ok, perfecto. Entonces vayan a descansar, jóvenes. Nos vemos la otra semana, ¿pa? Gracias, doctor. Luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.